Bueno, pues con el gusto de siempre de saludarlos y gracias por estar con nosotros en estos días tan importantes para todos. El día de hoy vamos a tocar a Javier Miguel, algo un poquito de su historia, pues él es militar de carrera, ya es un investigador en ciencias sagradas y espirituales. También tiene su parte muy humana porque es voluntario de la Cruz Roja. Bueno, es acto vegetariano desde hace como 33 años, está estudiando y está por acabar la carrera de psicología y es un estudiante de cosmología y la astrología psicológica de Hoover. Ha participado ya en varios simposios que se organizan aquí en México. Mínimo ya lleva dos o tres participaciones vía Zoom. El día de hoy el tema es la astrología psicológica con el método de Hoover. Está muy importante esta plática porque es lo que está de boga, es lo que está de moda. Hay tantas corrientes dentro de la astrología y una de ellas, que es una de las últimas, es la astrología psicológica, ya más refinada, sería la astrología psicológica de Hoover. Pues ya sin más, Francisco Javier, pues bienvenido, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Francisco. Pues yo quería comentarles que yo empecé con la astrología clásica que me enseñó la RGCU, que creo que es la base, ¿no? Pero mis inquietudes me llevaron a investigar un poquito más porque yo no terminaba de encajarme en la astrología, ¿no? Me daba la sensación de que yo no encontraba las relaciones entre los planetas, los signos y la realidad física, psicológica mía, ¿no? Y entonces investigué y hubo gente de la RGCU que me dijo, aquí en España, me dijo, oye, ¿por qué no investigas la astrología psicológica de Huber, que encaja muy bien con la ideología o el sistema pedagógico de la RGCU, ¿no? Y de la SOA, ¿no? Y entonces investigué y me di cuenta que encajaba muy bien, por lo menos en el ideario, ¿no? Entonces, si les parece, voy a empezar un poco a decirles o a hablarles eh, unas características generales de la astrología psicológica, ¿no? Voy a poner aquí la presentación en la pantalla. Creo que ya ha encajado la presentación, ¿no? Sí, correcto. Eh, este dibujo es interesante, luego lo veremos un poco más al final, porque representa la síntesis de cómo funciona la astrología psicológica, ¿no? Va de abajo a arriba, ven que aquí abajo hay un redondelito y luego pues va subiendo por capas, porque es interesante esto de las capas dentro del horóscopo, ¿no? Me imagino que la mayoría de ustedes que están en la sala, pues algo de astrología saben, ¿no? Por esa inquietud, ¿no? Entonces, ¿dónde están las bases de esta astrología, ¿no? Pues está, por supuesto, en el psicoanálisis de Sigmund Freud, en la psicología analítica de Jung y esta que a lo mejor no le suena tanto, que es la psicosíntesis de Roberto Assagioli, ¿no? Eh, en la parte de psicología es donde se basa esta astrología de estas tres personas, ¿no? Vamos a ir por lo menos a ver un poquito estas personajes. Y bueno, y en la parte astrológica, ¿quiénes son los fundadores, los que metieron cabeza a todo esto? Pues fueron Luisa Huber y Bruno Huber, que como ven, pues vivieron y murieron el mismo año, ¿no? Nacieron y vivieron. Pero siempre ellos eran psicólogos, los dos psicólogos clínicos, y colaboraron intensamente con Roberto Assagioli, que ahora vamos a ver quién era este señor, ¿no? Pues como ven era un italiano y trabajó, este Roberto Assagioli es el fundador de la psicosíntesis, ¿no? Y trabajó, él era psiquiatra y neuropsicólogo, neurocirujano, no, neuropsicólogo, sí. Y trabajó durante un tiempo con Jung, pero este hombre bebió en las fuentes de la teosofía, de las religiones orientales, del esoterismo, de las religiones, comparándolas, ¿no? Y a raíz de toda esa educación y esa formación que tuvo él, sacó una metodología que la llamó la psicosíntesis, ¿no? Como forma terapéutica, ¿no? Él, cuando estuvo trabajando en Zurich con Jung, pues por la persecución nazi, pues se tuvo que volver otra vez a Italia y ahí pues hizo su instituto
y a partir de ahí empezó a trabajar y a dar terapias y todo este tipo de cosas, ¿no? También este hombre, pues como era muy inquieto, pues iba a congresos y en uno pues conoció a Alice Bailey, que como ustedes si han investigado un poquito del esoterismo y tal, pues es un referente para este tipo de cosas, ¿no? Bueno, y el enfoque Hoover. El enfoque Hoover es el enfoque astrológico, ¿no? Entonces, fíjense lo interesante de esta astrología, porque en síntesis, esta astrología combina la tradición y las sabidurías antiguas, o sea, la ¿Y quién astrología hizo el arroz clásica. con...? Perdón, no sé si alguien quería preguntar. Hombre, Zulay, ¿preguntabas algo? Entonces, este enfoque de la astrología psicológica busca esa síntesis entre la psicología y la astrología clásica, ¿no? Pero desde un punto de vista, en este caso, para ayudar a descubrir, como pongo aquí, las capas y subpersonalidades de nuestro viaje eh, en la experiencia humana, ¿no? Ayudar a conocer nuestras características internas y a comprender un poco las motivaciones. Aquí hay una cosa interesante en esta astrología, ¿no? Que le da mucha importancia a las motivaciones, ¿no? Y las motivaciones, como veremos luego, están relacionadas con las figuras de aspecto. Ya sabes que los aspectos pues son las relaciones que hay entre los planetas unos con otros, ¿no? Lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Por supuesto, la astrología psicológica se basa conceptualmente en la astrología, perdón, en la psicología, y luego como herramienta de diagnóstico, porque esto es interesante, ¿no? Utiliza la astrología. Yo que estoy estudiando psicología, veo que joder, los libros son muy densos, ¿no? Y hacer un diagnóstico utilizando la metodología científica, pues es muy complicado, ¿no? Hay que hacer muchos tests, hay que hacer muchas entrevistas, hay que hacer... Y con la astrología es súper rápido, ¿no? Claro, para eso hay que saber astrología, ¿no? Entonces, la base de la psicología astrológica o de la astrología psicológica, perdón, es la psicología humanística, la transpersonal, ¿no? Y su modelo conceptual es la psicosíntesis, ¿no? Que ahora comentaremos un poquito qué es esto. Pero aquí hay una frase lapidaria que a mí me gusta mucho de esta astrología que dice que el concepto de un ser humano, o sea, parte del concepto de un ser humano orgánico, autorregulado y por tanto sano. Solo está enfermo quien se considera enfermo. Esto es muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué busca esta astrología psicológica, no? Busca el por qué una persona se siente enferma. No, una persona no está enferma, se siente enferma, ¿no? Y la motivación de esta enseñanza, de la enseñanza de la astrología psicológica, es muy interesante, ¿no? Porque pretende incrementar la capacidad de aprendizaje, estimular el propio pensamiento de las personas sin darles recetas y proporcionar una herramienta eficaz de autoconocimiento. Esto del autoconocimiento a ustedes que la mayoría sé que están trabajando el despertar de la conciencia, pues les sonará, ¿no? Eh, bueno, tiene el modelo conceptual de la psicología, como hemos dicho, y fíjense que aquí hay algo muy interesante, ¿no? Que descarta las técnicas de predicción. En la astrología psicológica, la horoscopía no se trabaja, ¿no? Pero sí hay una parte de la astrología psicológica que se llama progresión de la edad, que es un invento de esta astrología porque trabaja con las casas de una manera diferente, que luego lo veremos, y ahí es quizás sea la parte más que yo veo, aparte de los tránsitos, que también trabaja con los tránsitos, ¿no? Que es un poco donde quizás se pueda predecir qué aspectos psicológicos se van a activar en qué años de nuestra vida, ¿no? Bueno, a ver si nos da tiempo y hablamos un poquito de esa progresión de la edad, ¿no? Y como es una astrología integradora, pues simplifica mucho, ¿no? Simplifica. Utiliza los 5 medios primarios, que luego hablaremos de ellos, ¿no?
Yo no sé si aquí esto se puede desplazar. Sí, yo no veo. Bueno, entonces, la psicología, perdón, la psicología normal y la astrología antigua era analítica, o sea, siempre se ha intentado o se ha pretendido analizar las partes que componían la parte psicológica de las personas y las personas, ¿no? Freud decía que en el subconsciente están los impulsos instintivos reprimidos en la conciencia y hay que analizarles y sacarles por partes, ¿no? Es analítica la astrología clásica y el psicoanálisis, y la psicología transpersonal de la psicosíntesis dice que, bueno, sí, hay que analizarlo, pero hay que integrarlo todo, ¿no? Hay que ensamblar esas partes del ser humano, integrarlas y comprenderlas, ¿no? Por lo tanto, es una astrología sintética, ¿no? Hay que comprender al ser humano en su totalidad, no solo en las partes, ¿no? Ya saben ustedes pues, que la medicina moderna también es muy analítica, nos divide y nos divide y entonces se hacen el especialista del corazón, el especialista del pulmón, el especialista de tal, ¿no? Y entonces, dentro de la astrología esta sintética, aparte de comprender al ser humano en su totalidad, es pretende reconocer la motivación y el sentido de la vida, la motivación básica con la que hemos nacido, ¿no? Y que esas partes que también se analizan, pero dentro del conjunto y del todo, tengan un sentido dentro del todo, ¿no? Aquí vemos los 5 aspectos primarios. Bueno, por supuesto se basa en que la Tierra es el centro del universo, como así lo definió Ptolomeo, ¿no? Y trabaja estos 5 aspectos primarios, que son las casas de fuera adentro, ¿eh? Casas, signos, planetas y aspectos. Falta el quinto, ¿verdad? Bueno, el quinto lo vamos a descubrir luego un poquito un poquito después, ¿no? ¿Cuáles son las principales características de este método? Pues aquí a la izquierda se ve el dibujito, entonces la representación gráfica, pues como ven, es clara, tiene colorines, va por niveles. Luego, a la delimitación del significado de los planetas. A los planetas les da un significado parecido a los de la astrología clásica, ¿no? Parecido, pero les delimita de otra manera, ¿no? Le da mucha importancia a las figuras de aspectos. Esto sí que es un invento de la astrología psicológica, que luego hablaremos un poquito de ello. Existe o inventó la curva de intensidad en las casas, que veremos también un poquito qué es eso. Y en fin, luego sacó también el modelo familiar, el horóscopo del nodo lunar. La astrología de Huber tiene 3 cartas fundamentales y se estudian a la vez, ¿no? Que es el radix, que es la carta natal que ustedes conocen, la clásica, ¿no? La carta de casas, que luego veremos un poquito lo que es, y la carta del nodo lunar, ¿no? Me imagino que todos sabrán lo que es el nodo lunar y si no, pues me lo preguntas y hablamos un poco de las cartas de la casa. ¿Qué es la psicosíntesis? Vamos a hablar un poquito, porque claro, habíamos dicho y habíamos comentado que la parte de astrología, de la astrología psicológica, la astrología nos da, el, habíamos dicho, el diagnóstico, pero ¿y la psicosíntesis, no? Eh, para los que están dentro de la red GCU o de la SOA, yo les voy a decir que la psicosíntesis es como para nosotros, porque yo también estoy, claro, el yoga. Dentro de nuestra manera de trabajar el despertar de la conciencia, decimos que conócete a ti mismo, utiliza la astrología como herramienta de autoconocimiento y luego haz algo. Y para hacer algo utilizamos nosotros el yoga, ¿no? Aquí en esta astrología psicológica utilizan la psicosíntesis. Entonces, muy someramente les voy a decir un poco en qué consiste esto para que tengan algún concepto así interesante, ¿no? Bueno, pues la intención y el principio. La intención es unificar en una síntesis armónica todos los aspectos de la personalidad humana, lo físico, emocional, mental y espiritual. Esto ya lo hacemos en yoga, ¿no? Pero aquí lo hacen desde la psicología, ¿no? Luego veremos un poco cómo.
Y este principio es interesante porque aquí ya supone que hay un yo superior dentro de la psicosíntesis, estoy hablando, que es el centro de cada ser que puede dirigir el desarrollo armonioso de todos los aspectos de nuestra personalidad. Los aspectos de nuestra personalidad dentro de la astrología de Huber son los planetas que se relacionan con los signos y que se expresan en las casas, ¿no? Pero el relacionarlos, el unificarlos, el armonizarlos, le corresponde al yo superior, como si fuera algo diferente y aparte, ¿no? Que, los que estudiáis esoterismo, pues ya sabéis que el yo superior y el yo tangible, pues realmente es lo mismo, solo que uno es la proyección de otro, ¿no? Bueno, entonces, dentro de la psicosíntesis hablan de que tenemos un problema los seres humanos, ¿no? Y es que eh, estamos en una dualidad permanente, ¿no? Esa dualidad nos hace prisioneros del entorno, nos crea desconcierto, nos desalienta, en fin, entramos en una actividad febril constante, ¿no? Por esa polaridad que vivimos constantemente, ¿no? Y entonces, ¿qué busca la psicosíntesis ante ese caos que vivimos en esa polaridad tan intensa, ¿no? Pues dice que aquí de librarse de la esclavitud de eso, alcanzar una integración interna armoniosa, llegar a la verdadera autorrealización y establecer correctas relaciones con los demás. Como ven, todo es muy loable, ¿no? Lo que pretende la psicosíntesis, ¿no? Ah, ¿Cuál es el concepto que tiene la psicosíntesis del ser humano, ¿no? Unos postulados básicos. Esto de aquí de la izquierda es el huevo de Assanjoli, y entonces él dice que el ser humano es esto, ¿no? Que tiene estas partes. La primera, eh, bueno, creo que está en la siguiente diapositiva, simplemente un modelo conceptual así muy interesante que es el ser humano. Es una entidad espiritual con voluntad libre que lo capacita para ayudarse a sí mismo, ¿no? Luego hay una globalidad con un autoconocimiento y una autoterapia y debemos desarrollar una psicología propia de cada persona. Bueno, y entonces la astrología en relación a este concepto que tiene Ascianjoli sobre la persona, dice, bueno, pues para eso reconocemos todo esto en un horóscopo individual, la voluntad central está libre de toda influencia, que es este circulito que tenemos aquí en el dibujo, y todo ser humano tiene una tarea de desarrollo individual, ¿no? Y el objetivo es aceptable, o sea, incrementar nuestra libertad personal, ¿no? Vamos a ver este concepto que tiene del ser humano Roberto Assanjoli con el huevo, que dijo que el ser humano se componía de estas partes. La parte número uno, esto le sonará un poquito al psicoanálisis, ¿no? La parte número uno es el inconsciente inferior, la parte número dos, que es esta que marco yo aquí, es el inconsciente medio, y la parte número tres es el inconsciente superior o supraconsciente. Lo curioso es que en el inconsciente medio tenemos el campo de la conciencia, que son estos círculos concéntricos, donde nosotros empezamos a tomar control y conciencia de nuestro entorno. El número 5 sería el yo consciente, que es reflejo del yo superior o alma, que lo definen aquí, ¿no? Entonces, este número 6 es nuestro yo superior y tiene un reflejo en el yo consciente que se desarrolla en el campo de la conciencia en el inconsciente medio, ¿no? Y esta parte 7 de aquí es lo que llama él el inconsciente colectivo, que como ven es permeable, está lleno de agujeritos y por ahí recibimos las influencias del inconsciente colectivo. Bueno, voy a ir un poquito más deprisa para ver más cosas. Aquí viene un poco más explicado, pero bueno, ya se lo he contado yo. El uno, por ejemplo, es donde están nuestros sueños, nuestras fantasías, nuestras partes que a veces reprimimos, nuestras fobias, y está aquí abajo, ¿no? El inconsciente medio, pues es nuestra realidad, lo que más accesible tenemos a nuestra conciencia, porque cuando ponemos atención e intención, ¿no? Y el 3, esa parte intuitiva nuestra que está ahí muchas veces desconocida, pero que tenemos, ¿no? Este huevo de Ascianjoli lo estoy explicando porque luego tiene un reflejo muy interesante en la ánfora que vamos a ver a continuación,
del método de la astrología Huber, ¿no? La vamos a ver aquí. Miren, fíjense qué curioso, ¿no? Entonces, ¿cómo representa aquí Huber, Huber el concepto del huevo de Ascioli, de la psicosíntesis en la astrología? Aquí tenemos el inconsciente y aquí ya metemos los planetas. El inconsciente está reflejado en este color rojo, que representa la materia, y tenemos a Saturno, a Marte y a Venus. Son los planetas que si alguien está todavía empezando con la astrología, los planetas son nuestras subpersonalidades, ¿no? Son expresiones de nuestra personalidad de una manera más concreta, más definida, ¿no? Entonces todo el mundo sabe que Marte, por ejemplo, es la capacidad que tenemos de comenzar cosas, ¿no? Y Venus es la capacidad que tenemos de ver lo bello, lo bonito, ¿no? Así en síntesis muy, muy general, ¿no? Y Saturno representa precisamente la parte más concreta, por eso representa también nuestro cuerpo físico, nuestros límites y tal, ¿no? Esto está metido dentro de la astrología psicológica en lo que llama inconsciente, ¿no? ¿Y qué es lo que va subiendo hacia arriba? Pues está la luna, ¿no? La luna abre los sentimientos y las emociones que representan la luna, se abren al consciente, ¿no? A través del deseo. Y aquí en el deseo tenemos también en la parte más consciente, tenemos a Júpiter y a Mercurio, ¿no? Si subimos para arriba, tenemos en la parte más intelectual, dentro del consciente, al Sol, ¿no? El Sol representa nuestra parte intelectual, nuestro pensamiento concreto. Pero si vamos subiendo, como vamos a ir haciendo, ya empezamos a tocar lo transpersonal, ¿no? El Sol también abre el límite en el espíritu, como ven aquí en este huevo perdón, en esta ánfora, ¿no? Y empezamos y entramos con Urano. Pero la parte más estrecha, para llegar a esta divinidad que viene aquí, que es la voluntad, el neuma, el atma, representado por Plutón, la parte más estrecha viene a representarla Neptuno, que es la parte mística, el amor, y está ya en el supraconsciente. O sea, para Huber, lo que da entrada a lo más espiritual, a lo más trascendente, es Neptuno. Fíjense que en la astrología clásica se habla de Saturno, que es el que abre o el que tiene las llaves o las puertas del infierno o del cielo, ¿no? Que cuando uno transmuta Saturno, entra en lo transpersonal, ¿no? Aquí lo dan un poquito la vuelta, ¿no? Bueno, seguimos un poquito para adelante. Aquí tenemos otra vez representado eh, el, la ánfora. Y aquí a la derecha ya tenemos una representación gráfica de una carta natal de la astrología psicológica, ¿no? Entonces tenemos el punto central, que luego lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? La figura de aspectos va por capas, como les he dicho, parte del centro. Fíjense que aquí esta rayita no atraviesa el círculo central, ¿no? Luego lo veremos. La figura de aspectos, los planetas, los signos y las casas, en ese orden, ¿no? Bueno, el círculo central representa el yo personal más el yo transpersonal, porque están reflejados. Los aspectos, bueno, esto lo voy a dejar porque lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuál es la metodología de la psicosíntesis? Para terminar un poquito, ¿no? Hay 4 etapas. La primera etapa de los objetivos de la psicosíntesis es el conocimiento de tu propia personalidad, ¿no? El conocimiento del el inconsciente inferior, cuáles son mis miedos, mis fantasmas, el conocimiento de las habilidades, mi verdadera vocación, que es el inconsciente medio, el conocimiento del inconsciente superior, mis potencialidades y todas estas cosas. Bueno, una vez que vamos haciendo ese conocimiento complejo de nosotros mismos, después llega el control de esos elementos, ¿no? No me entretengo en esto. O sea, es verdad que estamos dominados por nuestras subpersonalidades. O sea, dice, es que tú eres muy, muy marciano, ¿no? O tú eres muy saturnino, ¿no? Nos dominan esas subpersonalidades porque nos identificamos con ellas, ¿no? Entonces, cuando la psicosíntesis dice, ojo con estas identificaciones, porque si te identificas con una y no las combinas, pues
pues te quedas parcial, ¿no? Te quedas parcial, ¿no? Entonces, el objetivo de la psicosíntesis es la desidentificación, ¿no? Aquí me gusta mucho esta viñeta porque está, yo supongo que será Jesús, el de la derecha, ¿no? Y aquí una persona le dice, una palabra tuya bastará para sanarme. Eso lo habrán oído en los evangelios, ¿no? Y entonces Jesús le dice, sí, pues desprográmate, ¿no? Esa es la palabra que te digo para que te sanes, ¿no? Entonces, un poco la psicosíntesis va provocando, quiere provocar esto, ¿no? Una vez que te has desprogramado de tus conceptos, de tus ideas, de tus subpersonalidades, ¿no? Eh, Descubres que ya no eres un gatito, sino que eres un verdadero león, ¿no? Pero claro, cuando descubres eso, lo has descubierto en base a que te has quitado tus miedos, te has quitado todas esas cosas, y cuando uno se quita todas esas cosas, eh, mm, eh, le surge mucha vitalidad, le surge mucha energía, ¿no? Pero claro, cuando te has quitado algo, ahora tienes que crear esa personalidad verdadera, ese verdadero quién eres tú, ¿no? Y esa es la cuarta parte de la psicosíntesis que dice, esa formación y reconstrucción de la personalidad alrededor de ese nuevo centro, de ese verdadero yo que eres, ¿no? Bueno, y la psicosíntesis, aquí tengo mucha palabrería, pues utiliza metodologías, evocaciones, autosugestión, afirmación como algo práctico para trabajarse, ¿no? Como nosotros estamos en el mundo del yoga, pues esto lo integramos en la metodología del yoga, que es muy completita, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando uno se identifica con algún aspecto suyo de miedos o lo que sea, eso se somatiza en el cuerpo y con las posturas, la respiración, la meditación, nosotros vamos aflojando esas tensiones y las hacemos conscientes, ¿no? La metodología es la del yoga, la de la psicosíntesis, pero fíjense que hay una relación muy interesante, ¿no? Hay un parecido, por lo menos desde mi punto de vista. Si hay alguien que está trabajando la psicosíntesis, me va a decir, oye, es mi punto de comparación, ¿no? Pero vamos, como se trata de este autoconocimiento, pues para mí es interesante. Y fíjense, aquí hay algo interesante de la psicosíntesis de Roberto Ciangioli. Y en la astrología psicológica se trabaja mucho, ¿no? El equilibrio de los opuestos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de las casas en la astrología psicológica, no hablamos de la casa uno, sino hablamos de la casa uno y de la casa 6 en polaridad. Entonces, hablamos, para la astrología clásica, lo más parecido son las cruces, ¿no? Eh, las cruces, la cruz cardinal fija y mutable, ¿no? Pero en la astrología psicológica hablamos siempre desde la polaridad de las casas, ¿no? Entonces, la psicosíntesis se habla de ese equilibrio, de esa síntesis, ¿no? En todo. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que luego lo relacionamos con otra cosita. Tenemos, por ejemplo, la simpatía y la antipatía, ¿no? Pues bueno, si no eres muy consciente y quieres equilibrar eso, o se te equilibra eso, se equilibra normalmente en una indiferencia, pero si lo haces consciente, hay una comprensión benevolente, ¿no? Estos son triángulos que trabaja la psicosíntesis, ¿no? Por ejemplo, la excitación y la depresión. Bueno, pues una síntesis de esto sería una calma apática, ¿no? Pero una síntesis consciente sería una serenidad. Y ahora les voy a hacer otra proposición muy interesante que procede del doctor Scherzer de la Ferrier, ¿no? Él habla de tesis, antítesis, síntesis y matesis, ¿no? Entonces, aquí en esta astrología, en este equilibrio de los opuestos y en estos ejemplos, a mí me viene un poquito también esta idea, ¿no? La tesis, la antítesis, la síntesis y la vivencia de esa síntesis es la matesis. Entonces, esa relación se puede llevar también a la astrología, ¿no? Pero bueno, esto se lo dejo a ustedes para que se lo trabajen y se lo piensen, ¿no? Porque es un trabajo de autoterapia, ¿no? A través de la autoindagación, a través del darse cuenta, ¿no? Entonces, si lo ven en la carta natal, en su carta natal, ven donde tienen muchos planetas en una casa, ven que la otra casa está más vacía, mm, ven qué polaridad hay entre esas casas. Bueno, ¿por qué hablo de las casas?
porque en la astrología psicológica la parte más visible son las casas, la más tangible y la más real. Y además es donde se puede hacer más diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando miren ustedes su carta natal y vean esa polaridad de las casas, intenten comprender cuál puede ser la tesis, la antítesis, la síntesis y la experiencia suya de esa síntesis, la matesis, ¿no? Bueno, sigo un poquito más adelante, que si no me enrollo aquí. Eh, Muy bien de tiempo, ¿no? No sé qué iba a poner. Ah, sí, bueno, esto lo paso muy por encima. Es lo que les he dicho, pero aquí era en una representación. Vamos un poquito con la astrología y la aplicación práctica, ¿no? El crecimiento del yo. Para la astrología psicológica, los planetas de la personalidad más intensos, más importantes son Saturno, la Luna y el Sol, ¿no? Entonces, nuestra personalidad va creciendo, claro que va creciendo poco a poco, en la medida en que la vamos alimentando, ¿no? Entonces, este yo, este yo de estas tres subpersonalidades, por llamarlo de alguna manera, se refuerza a través de nuestras necesidades, a través de lo que vamos aprendiendo, a través de los procesos repetitivos de la vida, de nuestros deseos, pero llega un momento en que crece tanto, como aquí vemos, pum, 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 que va creciendo, hasta que cuando ya tenemos satisfechas todas nuestras necesidades y todos nuestros procesos expansivos del crecimiento de yo, vienen nuestras crisis, por así decirlo, ¿no? Entonces, más adelante vemos la necesidad de abrirnos a unas cuestiones espirituales, ¿no? Normalmente se suele dar por experiencias intensas de la vida, ¿no? Pero eso se puede ver incluso en la carta natal en esta astrología, a través de las progresiones de la edad, como les he dicho antes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que intervienen aquí los planetas transpersonales. Entonces, aquí vemos que Urano machaca a Saturno, bueno, no es real, la palabra machacar no sería la adecuada, ¿no? Neptuno a la Luna, en la astrología clásica, ustedes saben que la parte más trascendente, por decirlo de alguna manera, de Saturno es Urano, de la Luna es Neptuno y del Sol es Plutón, ¿no? Entonces, estos planetas, estas personalidades transpersonales son las que van a ir tomando el relevo de ese crecimiento del yo personal, ¿no? Del yo personal en Saturno, Urano, Neptuno, o sea, perdón, Saturno, la Luna y el Sol. El concepto de la desidentificación e identificación, para remarcarlo un poquito más y verlo gráficamente, ¿no? Entonces, cuando las subpersonalidades pasan por 5 etapas, ¿no? La primera es la del crecimiento, ¿no? Entonces, yo me identifico con algo, yo me identifico con mi carácter marciano, yo me identifico con mi luna y soy muy emocional, entonces crece ese yo como esta florecita que está aquí, ¿no? Mi yo está creciendo, ¿no? La segunda y la tercera etapa, vamos a ver si lo vemos aquí. La segunda etapa sería que yo me doy cuenta de que ese yo está creciendo, ¿no? Entonces hay una aceptación. Pues mira, pues sí, soy muy emotivo. Además, mi luna está en cáncer y entonces ya soy mucho más todavía, ¿no? Después, cuando yo voy identificando, pues esto es un ejercicio de autoconocimiento, ¿eh? Coordino esas subpersonalidades mías, ¿no? Las voy coordinando. Esto sería un poco como la figura de aspectos, ¿no? Y después integro y hago una síntesis de eso. Ese es el trabajo realmente de la psicosíntesis, ¿no? Aquí a lo mejor lo vemos un poco más gráficamente, el crecimiento, reconocimiento y aceptación, la coordinación, integración y síntesis. ¿Cómo? Como dice, esto es en teoría, ¿cómo? Vamos a verlo en la astrología, ¿no? Eh, a ver, en esta integración de la personalidad, con todos esos yoes por ahí rondándonos, ¿no? Claro, la integración es convertir la globalidad en una unidad, ¿no? Eh, eh, mm, ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a pasar, yo aquí he puesto la autoindagación. Quien esté trabajando con el Vedanta, pues sabe un poquito de qué va esto, ¿no? Pero pasándolo aquí a la astrología, ¿no? La autoindagación, la integración de la personalidad. Fijaros,
Fíjense, la clave de la integración es el conocimiento de la estructura del yo, los tres planetas de la personalidad, a base de empleando nuestra voluntad. Pero yo lo quiero ver un poco más gráficamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Uno quiere explorarse a sí mismo y decir, bueno, ¿qué planetas del yo es más fuerte? ¿Qué parte de mi personalidad es más fuerte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí se ha marcado Saturno, ¿no? Entonces, pues la terapia o la tecnología sería hacerme pues estas preguntas. Si no conozco la astrología, ¿no? Dices que yo en la carta natal no sé qué, que conste que en la astrología psicológica se ve, se calcula, ¿no? Automáticamente qué planetas o qué personalidad es más fuerte, ¿no? Pero bueno, en este caso, ¿no? Entonces me presento, me hago estas preguntas. ¿Presto mucha atención a mi cuerpo? ¿Le percibo cómo está, sus necesidades? ¿Empleo mis sentidos para hacerlo? Todas estas preguntitas que hay aquí, ¿no? ¿Conozco mis límites? Eh, Ustedes que están ya con la astrología conocen todas estas cosas, ¿no? Saturno representa todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, me tengo que hacer la pregunta y si a estas preguntas a todas digo sí, 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 pues ya sé que soy muy saturniano, ¿no? Que mi personalidad es imperante, es esta, ¿no? Por ejemplo, con la luna, ¿no? Pues lo mismo, tendría que hacer estas preguntas. Todo esto dentro de la metodología de la psicosíntesis para el autoconocimiento, ¿no? Prestas atención a tus sentimientos y notas qué te hace sentir bien, qué te hace sentir mal, cómo son tus sentimientos, puedes compartir tus sentimientos y deseos. Son preguntas muy concretitas que quizás se podían hacer tipo test, ¿no? Y por ejemplo, luego aquí con el Sol, ¿no? El planeta de yo más fuerte puede ser con estas reflexiones y estas preguntas, ¿no? Reflexiona sobre lo que te sucede y eres siempre consciente de tus actos. Esto es un arquetipo del Sol, ¿no? Del símbolo de la subpersonalidad del Sol, ¿no? Te preguntas por qué haces las cosas o cuáles son los argumentos que justifican tus actuaciones, esto es muy solar también. Te sientes responsable de ti mismo, de manera que todas las partes de tu personalidad se sienten satisfechas. Sabes cómo funcionas individualmente y te esfuerzas por explicárselo a los demás. Bueno, pues en esta serie de autoindagación uno va descubriendo cuál es su parte más fuerte, ¿no? ¿Y cómo lo ve la astrología psicológica, ¿no? ¿Dónde encuentra esa fuerza de esos símbolos, de esas subpersonalidades? La subpersonalidad solar, la subpersonalidad de Saturno, la subpersonalidad. Yo lo llamo subpersonalidades. Huber lo llama órganos de función. A los planetas les llama órganos de función, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, para saber qué fuerza tiene dentro analizando ya la carta natal, ¿no? El sol o la luna o tal, ¿no? En las casas, ¿no? Entonces, las casas, representaría, este dibujito de aquí abajo, representaría la dimensión de una casa, ¿no? Pero una casa no tiene la misma fuerza en la cúspide que abajo, en el valle, ¿no? Entonces, si tenemos aquí a Saturno, si tenemos aquí a la Luna o si tenemos aquí al Sol, representa una fuerza que le da a ese signo, ¿no? A ese planeta, perdón. Voy un poquito más adelante, ¿no? La fuerza también de los planetas según en el signo que están, ¿no? No es lo mismo que estén al principio del signo que al final del signo, no es lo mismo que el signo esté entre dos casas y esté mm, que no tenga ninguna relación. En fin, todo esto se puede ir viendo y analizando dentro de esta astrología. No me puedo parar a decirle y expresar exactamente cómo, ¿no? Bueno, simplemente un matiz, ¿no? Los planetas en los signos tienen una fuerza acorde a la cruz en la que pertenezcan, ¿no? O donde estén, ¿no? También se calcula y se estudia, ¿no? Y, por supuesto, la fuerza de los planetas según la influencia que tengan en la estructura de aspecto. Por ejemplo, aquí a la izquierda no es lo mismo esta luna, perdón, este Saturno, que tiene pues, muchos aspectos con otros planetas, que, por ejemplo, este Marte, que solo tiene un aspecto con el Sol, ¿no? Entonces, depende la cantidad de aspectos que reciba un planeta, pues le da una fuerza, ¿no? Luego hay otros criterios también que hablan de la fuerza que tienen
estos planetas. Hablo ya de planetas por no decir las características psicológicas de cada uno, ¿no? Entonces depende en qué parte de la carta natal esté el planeta, tiene una fuerza. Aquí me voy a entretener un poquito. Fíjense, una cosa interesante que tiene a la astrología psicológica de Huber es la consideración del padre, de la madre y del hijo dentro de la carta natal, que es que difiere bastante de la astrología clásica, ¿no? Para la astrología de Huber, el padre representa el sol, igual que la astrología clásica, y fíjense, el sol pues está en la parte de arriba de la casa, de la carta natal. Y si está en la parte, si es así, si nuestro sol está en la parte de arriba de la carta natal, pues está bien, está como fuerte, está como en su sitio, ¿no? Por esa representación patriarcal de la astrología, ¿no? Y la madre, en la astrología de Huber, es Saturno, porque Saturno es la parte que se preocupa tu parte saturnina es la que se preocupa de tu bienestar material, de que tengas lo que necesitas para subsistir, para tu cuerpo físico esté ahí, ¿no? Entonces, y funciona, porque yo lo he visto en las cartas y en personas que me han hecho consulta, ¿no? Saturno es la madre, y entonces la madre está en la parte baja, pero no porque sea la parte baja, sino porque la casa 3 y la casa 4 representan el entorno próximo, la familia, los hermanos y tal. Entonces han metido aquí a Saturno, y si Saturno está aquí, pues está fuerte, está en su zona, ¿no? Y el hijo es la luna, las emociones, los sentimientos, al que hay que querer, que es el niño, ¿no? Y la luna, si está en esta zona de la carta natal, está fuerte, ¿no? Por supuesto, hay que ver también si está dentro de un signo, dentro de las cruces, cardinal, fija, inmutable y todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues esto hasta aquí. Hasta aquí. Y ahora en los 15 minutos que me queda, vamos a ver la carta, la composición de la carta natal, ¿no? A ver si salgo de aquí un momentín. Si tienen alguna pregunta, me lo dicen y yo con mucho cariño no les contestaré, para que no me pongan en compromiso, ¿no? A ver, pero con mucho cariño, ¿eh? A ver, esta, sí, creo que es esta. Mire, vamos a empezar. ¿Cómo se divide la carta natal de Huber? A ver si lo puedo poner. eh, yo creo que ahora ya sé, ¿no? Sí. Estas son las cinco partes o sí, las cinco partes en las que se divide la carta natal y cada una tiene eh, algo muy específico, ¿no? Aquí he puesto en esta diapositiva, pues eso, la relación que hay entre la psicosíntesis y la astrología, ¿no? Y de ellos dos ha surgido este dibujito de aquí, ¿no? Un dibujito que es la carta natal que se utiliza como método diagnóstico de autoconocimiento, herramienta de diagnóstico que pongo aquí, de motivación, cuáles son mis motivaciones en la vida, eh, en fin, todas estas cosas, ¿no? Vamos a empezar entonces a dividir por dónde empezamos en la carta natal, de estos 5 niveles, ¿no? Empezamos por el punto central, el círculo central. Simboliza el centro esencial del ser humano. Es un mandala muy bonito, como ven aquí. En la carta natal no viene de estos colorines, pero bueno, viene vacío, ¿no? Es el alma o el yo superior, porque ya habíamos dicho que en el modelo conceptual de esta astrología hablan del yo superior. Ahí somos libres y por tanto no lo atraviesa ningún aspecto de cuando dibujamos la carta natal, los aspectos de entre los planetas no lo atraviesan, ¿no? E irradia vitalidad, porque de aquí, de este punto central, se expande todo lo demás, ¿no? ¿Y qué es lo que se expande? Bueno, aquí he puesto una carta natal. Aquí ven el círculo del centro. Estas oposiciones dicen, bueno, pasan por abajo. No, no pasan, ni por abajo ni por arriba, ¿no? No tocan el círculo central. El yo superior no es libre. Hacia ahí, en la astrología psicológica de Hilbert, dice que es hacia donde vamos, viviendo nuestras experiencias
vamos hacia el centro y en la medida que nos vamos acercando hacia el centro, cada vez es menos, nos influye menos todo el horóscopo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, la figura de aspectos, bueno, habíamos dicho que es el círculo central, de aquí irradia todo, y lo primero que irradia de nuestro yo superior, ¿qué es lo que irradia? La motivación de la vida, mi motivación. ¿Cuál es mi motivación? Pues aquí en la astrología psicológica de Hilbert viene estudiada en la figura de aspectos. Entonces, la figura de aspectos simboliza la motivación vital del ser humano. Ese esquema de conexiones indica cómo estamos conectados en nuestras capacidades. Es la estructura de conciencia. Ahí es donde vemos nuestras necesidades básicas, nuestras esperanzas de vida, nuestras situaciones de crisis, etcétera, ¿no? Indica mi tarea vital, la motivación, ¿eh? O sea, ¿para qué motivación tengo yo, no? Y dice aquí, fíjense, la estructura de aspectos es la que elige a los planetas. Esto es muy curioso. Entonces, hay 46 figuras diferentes en la estructura de aspectos que se estudia en Hilbert. Yo no me las sé todas, tengo que ir cogiendo el libro cada vez que veo una, ¿no? Pero cada figura de aspecto, bueno, básicamente hay tres maneras de ver las figuras de aspectos, ¿no? Las figuras, hay una carta natal, a ver si vemos aquí, por ejemplo, en la anterior, eh, hay, fíjense, por ejemplo, en esta, ¿no? Por poner un ejemplo. Ven aquí figuras triangulares, figuras cuadrangulares, figuras lineales que no tienen nada, ¿no? Entonces, habla de esas tres maneras de ver las figuras. De una manera lineal, cuando solo hay líneas rectas, entonces, pues se puede hablar de que esa persona tiene un carácter lineal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Este va siempre, toma dirección, 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 ¿no? Después están las figuras cuadrangulares. Cuando en una carta natal hay figuras triangulares y cuadrangulares, las que dominan son las cuadrangulares, ¿no? Entonces, cuando una carta natal, en una carta natal hay figuras cuadrangulares, pues esa es lo que domina la motivación de esa persona. ¿Y cómo podríamos decir así a grandes rasgos? Muy grandes rasgos, ¿no? Es una persona cuadrada, ¿no? O sea, que le gustan las cosas bien estructuradas, bien. Es muy, muy intuitivo, ¿no? Y la triangular, pues es esas personas que están haciendo, estudian, hacen, descansan, estudian, hacen, descansan, ¿no? Casi, casi está representado por el cardinal fijo inmutable, que no es casi, casi, sino que también está, ¿no? A lo mejor le estoy diciendo muchas cosas. Bueno, esta es la figura de aspectos, la motivación. Sale del círculo central, sale de mi yo superior. Esto es lo primero que sabe, la motivación de mi vida. Y después tenemos los planetas, ¿no? Los planetas simbolizan las energías o capacidades que nos permiten hacer realidad esa motivación de la figura de aspectos, ¿no? Son los órganos de función, realizan funciones activas comparables a los órganos o los sentidos de nuestro cuerpo. Por tanto, son herramientas con las que podemos conseguir determinadas cosas específicas para cada planeta. Subo esto para aquí arriba. Por su propia esencia, cada planeta necesita ser respetado en su singularidad y tener un ámbito de actuación, ¿no? Claro, el ámbito de actuación, pues lo tiene luego en las casas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, otra carta, un ejemplito. Estoy mirando para arriba porque tengo el reloj arriba y miro a ver qué hora es, perdón. Eh, Fíjense que he marcado aquí en rojo estos planetas que están en color naranja. Para la astrología psicológica son los fundamentales, son realmente los que marcan nuestra personalidad, nuestra forma de ser, ¿no? Entonces hemos dicho que del centro del yo transpersonal, que no está influenciado por ahí, sale la motivación de mi vida, que son la figura de aspectos, la relación que hay luego entre estos órganos de función, estas subpersonalidades que las he denominado yo, esto es mi propio lenguaje, que se relacionan entre ellas a través de los aspectos y nos dan unas características determinadas para actuar. El Sol, la Luna y Saturno son lo básico que se estudia en Hilbert. Los demás planetas les apoyan, excepto los planetas transpersonales, que eso ya son otra cosa. Y fíjense que aquí en Hilbert también se trabaja con el nodo lunar como si fuera un planeta más,
con unas características determinadas. En síntesis, muy sintéticos, les diré que el nodo lunar para Huber es lo que ha venido a hacer mi alma en esta realidad. Pero bueno, el nodo lunar marca y abre una de las 3 casas con las que trabaja el método Huber, que es la casa del nodo lunar, ¿no? Bien, y luego aquí hago una interpretación así de los planetas, pero voy a pasar de ello porque esto ya lo saben ustedes y más o menos es igual que en la astrología clásica, ¿no? Ahí amplía un poquito los conceptos, no utiliza solo una palabra, sino que amplía un poquito todo, ¿no? En los planetas. Pero lo vamos a ver aquí en este gráfico, porque habrá cosas, no sé dónde poner esto. Bueno, los planetas de la personalidad del ego son Saturno, la Luna y el Sol. Saturno hace referencia al cuerpo, la Luna a los sentimientos y el Sol a la mentalidad. Y como les he dicho antes, también Saturno es la representación de la madre. A veces es interesante porque ver la posición perdón, voy a terminar, la Luna del hijo y el Sol del padre. Entonces, viendo una carta natal, según cómo estén puestos estos planetas, yo puedo intuir cuál es mi relación con, yo siendo el hijo, por ejemplo, cuál es mi relación con el padre, con la figura que hace el padre, no tiene por qué ser el padre biológico, o con la figura de la madre, ¿no? Bueno, los planetas que apoyan a esta personalidad o a este ego son estos planetas de aquí, Venus, eh, Mercurio, Júpiter y Marte. Estos planetas son planetas de función que apoyan a los planetas de la personalidad, ¿no? Bueno, ya conocen el significado de estos planetas. Y por supuesto, los que están encima, que habíamos hablado antes, son los planetas transpersonales, ¿no? De crecimiento espiritual. Urano, como método ocultista, bueno, aquí vienen las palabras claves, ¿no? Neptuno y Plutón. Plutón es el de la metamorfosis. Fíjense que aquí a Plutón también le ponen de padre, pero está por encima del Sol, Neptuno del hijo, y dentro de lo que es la astrología, ya metiéndonos un poquito en la astrología esotérica, quizás estos planetas transpersonales nos den puntos de referencia más interesantes, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar tampoco mucho más en ello. Ya no sé qué les... bueno, y ya para terminar, para dejar un poquito paso a si quieren comentar alguna cosa. Esto ya lo hemos visto, luego paso. Aquí hay, por ejemplo, vamos a hablar de 2 cositas. Por ejemplo, cómo se consideran los planetas inaspectados, que yo creo que en este aspecto, o sea, eh, de los planetas inaspectados, eh, tiene, hay una relación también con la astrología clásica, ¿no? ¿Qué es un planeta inaspectado? Pues, por ejemplo, aquí Saturno no tiene ninguna relación con los demás planetas. Entonces, ¿qué pasa con esta subpersonalidad mía? ¿Qué pasa con mi capacidad de ver mi realidad concreta, de poner mis límites, que sería Saturno, ¿no? Eh, pues que la persona no se da cuenta, ¿no? Eh, Dice, bueno, pues sería como una persona que no le da importancia a su cuerpo, no le da importancia a sus órdenes, a su disciplina y tal y cual. Pero eso no quiere decir que no lo haga, porque el entorno es el que le da los puntos de referencia a esta persona para que tome contacto con esa subpersonalidad. Entonces, aquí analizando esta carta, podríamos decir que el entorno, en este caso la casa 11, las personas con las que toma relación en su vida, que son personas afines a ella, los amigos, las asociaciones y tal, o agrupaciones, que sería la casa 11, son las que esa persona, ¡pum!, le van a hacer tomar contacto con esa subpersonalidad, con ese Saturno que le tiene un aspecto. Y voy a poner otro ejemplo de esta, bueno, este y otro más, ¿no? Por ejemplo, esta otra carta, ¿no? Tenemos aquí, porque Huber habla le da mucha importancia a los cuadrantes dinámicos, ¿no? ¿Qué son los cuadrantes dinámicos? Pues a cómo divide la carta natal. La carta natal la divide la parte de arriba, la parte de abajo, la parte de la izquierda y la parte de la derecha, ¿no? Entonces,
eso es dinámico, es un poco como habíamos hablado antes de que no estudia las casas solo individualmente, sino también en oposición, en polaridad, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo. Por ejemplo, viendo esta carta natal, vemos que esta persona tiene todas sus capacidades, sus órganos de función, sus subpersonalidades en la parte de abajo. Luego ya la parte de abajo, la carta natal representa el inconsciente, pero no porque sea inconsciente, sino porque sería una persona que tiene una vida interior muy rica, pero yo quiero ver la parte de arriba, que no tiene nada. Entonces, como en esta astrología se trabaja en polaridad, esta persona tiene muchas capacidades aquí abajo. Muy bien, que podríamos identificarlas con las casas y con los signos y con los planetas. Pero es muy inconsciente del consciente, porque la parte de arriba representa el consciente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo de esta persona dentro de la psicosíntesis, perdón, dentro de la astrología psicológica, ¿no? Pues que tiene que trabajar su opuesto, que tiene que integrar ese opuesto que lo tiene un poco mm, vacío, como terapia o como autoindagación, como quieran decirlo, ¿no? Y es interesante porque si ustedes visualizan o ven sus cartas natales, ven qué casas están vacías, verán que yo esto se lo digo por experiencia y por haberlo contrastado con personas, ¿no? Que cuando uno trabaja su casa opuesta, siente como algo que se sintoniza, ¿no? Por ejemplo, un Capricornio, ¿no? Que sea muy Capricornio, ¿no? Pues está muy metido en lo real, en lo práctico. Un Capricornio arquetípico, ¿no? No, porque no todo. Bueno, esa persona que está metido en lo práctico, en lo muy real, en lo material, por decirlo de alguna manera, en lo concreto, ¿no? Pues si no tiene nada en su puesto, que sería cáncer, pues cuando trabaja la parte emocional, parte sensitiva, eso alimenta mucho. Porque claro, de entrada, esto es agua y esto es tierra, ¿no? Si regamos a la tierra, pues enseguida florece, ¿no? En fin, hay algo que sí que funciona, ¿no? Que sí que funciona. Y por último, si no ya voy a bueno, sí, es verdad. ¿Qué son los signos zodiacales para la astrología psicológica? Son la disposición hereditaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el que le va a dar el carácter determinado a ese planeta que está en ese signo es el signo zodiacal. O sea, Marte en Piscis no es lo mismo que Marte en Leo. Entonces, para Huber, el zodiaco es la disposición hereditaria, que podría ser algo así mm, como los arquetipos que nos afectan a toda la humanidad, ¿no? Bueno, no es que podría ser, es que es así, ¿no? Entonces, es como se van a expresar realmente los signos, ¿no? O sea, un Marte en Leo, pues se va a expresar con mucha vitalidad, mucha fuerza, ¿no? Pero a lo mejor un Marte en Piscis, pues se va a expresar esa capacidad que tenemos nosotros de comentar cosas, de venga para adelante y tal y cual, que es la parte marciana nuestra, se va a expresar de otra manera, ¿no? Y por último, las casas, ¿no? Es el entorno. Entonces, ¿dónde se va a expresar esa motivación que da los aspectos, esa subpersonalidad mía que es Marte, Saturno, de tal y cual, con un color determinado que me le da el signo, ¿no? Se va a expresar en el entorno. Y esas son las casas, ¿no? Y como hemos hablado antes, es un sistema bidireccional y, bueno, de las casas eh, no voy a comentar más para no marearles mucho. Simplemente decirles que para los que ya están más metidos en la astrología, el sistema de Huber, lo vamos a ver aquí. Fíjense, los signos son de Ptolomeo. Entonces, la Tierra está en el centro y cuando dibujamos la carta natal del sistema Huber, cada signo tiene 30 grados como Dios manda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero las casas varían según el lugar de nacimiento y la hora de nacimiento, ¿no? Fíjense en este dibujito que aquí están representados los símbolos, los signos, y ven que aquí se alargan más, se hacen más grandes, ¿no? Vamos a verlo en la representación
de la carta natal. Esta carta natal de la izquierda es el radix, la carta básica del horóscopo, y la carta derecha sería la carta de la carta de las casas de Huber, ¿no? Fíjense que la estructura de aspectos ha cambiado. ¿Por qué? Porque en la carta radix tenemos que los signos son de 30 grados y las casas son de los grados que sean según la hora de nacimiento y el lugar de nacimiento. Pero cuando nos vamos a las casas, a la carta de las casas, esto cambia. Ahora las casas son de 30 grados y los signos son los que han cambiado de grados, con lo cual, aunque los planetas siguen estando en la misma casa y en el mismo signo, pero la estructura de aspectos ha cambiado. Por eso es tan rica la interpretación de la astrología de Huber, ¿no? Han cambiado por este dibujito de aquí. Fíjense que los signos, al ir, se han abombado aquí a la derecha, pero porque es una visión subjetiva de la persona en el lugar de nacimiento. Y al ser subjetiva, cambia, depende de donde uno haya nacido. Si he nacido en vez de aquí a la izquierda, yo veré las constelaciones, los signos de otra manera y se calcula, ¿no? Y se calcula. Bueno, pues hasta aquí, no quiero, esta es el resumen y este es el dibujito de dentro hacia afuera, como realmente mi yo superior se va expresando en esta realidad a través de la figura de aspecto, los planetas, los signos y las casas. Bueno, pues yo creo que he cumplido el horario de 1 hora. A partir de aquí, pues a su disposición, por si quieren preguntar algo o si quieren que les aclare alguna cosita o si quieren que veamos algún ejemplo de alguna carta. Eso sí, ¿verdad? Eso es lo más interesante. Sí, pues muchas gracias, Francisco. Si alguien quiere abrir su micrófono y tomar la palabra en el chat, no hay preguntas todavía. Sí, Adelante. primero agradecer y felicitar al maestro, qué impresionante, qué regalazo nos acaba de dar. Y mi pregunta es en relación a cuando hablaba de los aspectos, que a las formas triangulares y cuadrangulares y rectas. Pero ¿qué pasa cuando tenemos todos esos aspectos? ¿Se ve el que predomina más o qué pasa? Incluso se forma como una estrella cuando todos los planetas están dispersos y entonces se forman muchísimas figuras. ¿Qué pasa ahí? Muchas gracias. Francisco, ¿tienes tu micrófono apagado? Ah, sí, perdón, gracias. Pues es lo más complicado lo que me ha preguntado usted, porque el libro más grueso de la astrología psicológica de Huber es precisamente el de la figura de aspectos. Entonces, cuando se dan todos, por ejemplo, que hay figuras lineales, figuras triangulares y figuras cuadrangulares, Huber dice que predomina la cuadrangular. Esa es la que hay que estudiar primero, ¿no? Por supuesto, las otras también, ¿no? Pero la que predomina es la cuadrangular, ¿no? Eh, Cuando uno estudia la cuadrangular, ¿qué figura es? Porque cada figura tiene un nombre, pues la cuna, el cometa, en fin, hay 42, me parece que hay. 41, creo que hay. Pues nos da unas características determinadas de la motivación de mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos que en el momento de nacer, qué es lo que me va a motivar a mí en mi realidad? Por supuesto, luego en la experiencia uno va integrando todo eso, ¿no? Pero es verdad que a veces hay que estudiar también las figuras triangulares, porque a lo mejor tienen mucha intensidad, porque son cuatro cuadraturas forman un triángulo muy intenso que se llama triángulo del rendimiento, ¿no? Una persona que tiene, perdón, son dos cuadraturas y una oposición, ¿no? Cuando una persona tiene esa figura, pues es una persona muy activa que hay que ver qué es lo que se hace con tanta actividad, ¿no? Porque dos cuadraturas y una oposición es una persona hiperactiva. Por eso se llama triángulo de rendimiento. Y entonces a esa persona hay que decirle que aprenda a descansar, que haga yoga y relajación. Y cuando es una persona lineal, por ejemplo, dice, bueno, tiene un triangulito, pero todas las demás son lineales, van en línea recta sin formar ningún ángulo, ¿no? Pues hay que decirle a esa persona
que no se marque tantos objetivos, que disfrute de ellos, ¿no? Pero bueno, hay que estudiarlo, ¿eh? No, es complicado, ¿no? Para mí lo más interesante y lo más complicado de la astrología psicológica de Huber. Gracias. Bien, pues muchas gracias, Francisco. Gracias. Tenemos aquí una pregunta en el chat. Nos pregunta Ruth Lugo, ¿y qué libros nos recomiendas en astrología psicológica para leer? Pues mire, lo bueno de la astrología psicológica de Huber es que todos sus libros están en Internet y se pueden bajar en PDF gratuitamente, ¿no? Y muchas clases y bueno, pues toda... y- pero yo personalmente les recomendaría, yo empecé por el libro de las casas. Este no sé si se verá, se ve al revés, ¿no? Las casas astrológicas de Huber. ¿Por qué? ¿Por qué empiezo por las casas? Porque estudiar las figuras de aspectos es intenso. Y la figura de las casas, como empieza por las casas dinámicas, empieza por dividir la carta natal nuestra en 4 aspectos, ya simplemente con estudiar esas 4 partes de la carta natal, dónde están mis planetas, si están en la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, o si están en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, nos da una cantidad de información sobre cuál es mi motivación, mm, cuáles son mis habilidades en esta realidad, en la realidad, porque hablamos de las casas es la expresión de mi psicología, de mi personalidad en la realidad. Por eso yo recomiendo que se empiece por las casas. Fíjense, lo normal es que en la astrología clásica te digan, no, empieza estudiando los planetas, la simbología de los planetas, los signos y tal, ¿no? Pues yo aquí me tiro al ruedo, como se dice aquí en España, y les recomendaría, porque es más interesante, ¿no? Para su aplicación práctica, que empiece por las casas, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Aquí hay otra pregunta que hace Mari y dice, ¿el maestro estará en el simposio de astrología? Bueno, pues gracias por lo de maestro. No soy maestro de nada. Soy como mucho profesor, ¿no? Sí, voy a estar y creo que daré esta charla y alguna más. Y creo que si puedo, meteré un poquito lo de los aspectos. Excelente, estaría muy bien. Bien, ¿alguien más que desea abrir su micrófono, hacer una pregunta directa? Adelante. Sí, Zulay. Oh, hola, yo tengo varias, Ándale. pero voy a empezar con la de las hamaquitas esas que hacen entre signo y signo, entre casa y casa, creo que es que están las hamaquitas, ¿no? Que creo que él dijo que eran la fuerza de los planetas. O sea que eso está determinado si el planeta está más cerquita de la parte más alta de la hamaquita, es más fuerte que si está más en la parte más bajita. ¿Entendí bien? ¿Tienes tu micrófono, Francisco? Sí, Silenciado. y yo a Zuley, a usted, como es también ya astróloga, le tengo miedo. Digo, a ver qué pregunta me va a hacer. Me va a meter en un compromiso. Mire, vamos a poner aquí eso que me ha dicho usted en un programa que hay gratuito que se llama Astronext, que es el que calcula las cartas natales en el método Huber. Hay que tener una cosa en cuenta muy interesante, muy importante, ¿no? Para los que están trabajando la astrología. Aquí se utiliza el método de las casas Koch, no de Placidus. Mm. No funciona este método de la astrología psicológica si utilizan Placidus, para la interpretación. Entonces tienen que utilizar el método Koch. Entonces, a ver si puedo compartir esta pantalla y vemos lo que nos ha preguntado Zulay, ¿no? A ver, este es el programa Astronet, entonces es muy intuitivo, ¿no? Vamos a poner una carta de alguien que conozca, por ejemplo, la mía, ¿no? Me estoy autodescubriendo. Esta es la carta que se comparte bien, ¿verdad? Sí. Sí. Esta es el radix mío. Fíjense que aquí hay mucha, hablando de los aspectos que había preguntado antes, yo soy muy lineal porque no tengo dibujos, son todo líneas, ¿no? Líneas, pues lineal, soy lineal, la misma palabra lo dice, ¿no? Yo tengo que marcar un objetivo y ir para allá, ir para allá, ir para allá, ¿no?
Entonces, la carta de casas. Fíjense la carta de casas que efectivamente tiene estas onditas. Entonces, aquí en esta ondita hay un valle. Entonces, cuando hay un planeta aquí en el valle, por ejemplo, vamos a ver aquí a mi Saturno y a mi Sol, ¿no? Está en el valle. ¿Qué quiere decir? Pues que no tiene mucha fuerza. A pesar de que mi Sol y mi Saturno están en la casa 1, y entonces alguien podría decir, interpretar, dice, joder, su personalidad ahí la saca fuera como sea y tal y igual. Aunque bueno, Saturno me limita un poco, ¿no? Pero al estar en la parte baja, en el valle de la casa, eh, queda un poco hacia el interior, hacia mí, ¿no? No lo exteriorizo tanto. Entonces, todos los planetas que están ahí en el valle se quedan un poco hacia el interior, ¿no? Y los planetas que están en cúspide, que es en cúspide, como ya saben ustedes, es la parte donde empieza la casa o donde finaliza, son planetas que tienen más fuerza. Entonces, dependiendo en qué posición, la posición de los planetas en las casas, en este pequeña onda, tiene relación en el cálculo con el número áureo. Entonces, para los que son esotéricos, pues ya les darán algún punto de referencia, ¿no? Esto no está dividido en 3 partes iguales, sino tiene una multiplicación áurea, ¿no? Entonces, por eso no está el valle justo en la mitad de la casa, ¿vale? Y bueno, esta es la carta de casas, las 3 que hemos dicho en el método Huber, que son el radix, la carta de casas y la carta nodal. ¿Qué ¿Qué veo es yo eso de la carta nodal? ¿Qué veo yo aquí en la carta nodal? La carta nodal está relacionada con el nodo norte. Ya saben que está el nodo norte y el nodo sur, ¿no? Entonces, la carta nodal habla de con qué vengo yo, cuál es mi genética o mis experiencias anteriores que me han configurado para ser como soy ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta carta que es la mía, pues ya simplemente estudiando los cuadrantes que hemos dicho, la parte de abajo, la parte de arriba, pues yo vengo de haber estado muy reafirmado en mi individuación en el medio cielo, ¿no? O sea, como, por exagerarlo, ¿no? A lo mejor he sido un dictador, ¿no? Por ponerme de malo, ¿no? Por ponerme de malo. O un gran líder, ¿no? Y entonces ahora en el Radix, en mi carta, ya no vengo a trabajar eso. Ahora vengo a trabajar mi yo, sobre todo mi yo superior, porque es aquí el cuadrante 4, habla de este trabajo que vengo a hacer yo, ¿no? La casa 11, la casa 12, la soledad, trabajar ahí en solitario, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por eso para mí es bonito lo de las casas porque me da la realidad de lo que yo estoy viviendo, ¿no? Bueno, ¿alguna preguntita más? Yo, Sí, Francisco, Francisco. Sí, ya va, ya va. Perdón. Lo del punto de la edad. Esto es muy interesante, pero Ajá. esto es una conferencia sola. Mire, el punto de la edad, yo marco aquí, punto de la edad, y me sale este puntito, ¿no? Entonces, para Huber, cada casa tiene un recorrido de 6 años. Entonces, yo empiezo, y además en sentido contrario de cómo van los planetas, ¿no? Si yo he nacido aquí en el ascendente, a los 6 años estoy ya en la casa 2. A los 12 años estoy en la casa 3. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente de los 0 a los 6 años es cuando yo, como niño, adquiero mi personalidad, me reafirmo en esta existencia. De los 6 a los 12 es cuando busco mi ubicación, que es la casa 2. Y así todas, ¿no? Entonces hay un momento determinado en que yo puedo saber el punto de la edad donde le tengo llevando esto de los 6 años, ¿no? Entonces yo ahora mismo, este punto de la edad, por ejemplo, está pasando por mi Venus. ¿Qué quiere decir eso? El punto de la edad es importante porque me va a hacer tomar contacto más intensamente con esa subpersonalidad mía, ¿no? Se supone que yo, si está bien, para esto hay que tener muy bien la hora de nacimiento, pero si no, no funciona, ¿eh? Entonces, se supone que yo ahora estoy tomando contacto, bueno, con esta conjunción Venus-Luna, que yo estoy viviendo ahora mi parte venusina, ¿no? O me estoy dando cuenta más, lo estoy haciendo más consciente. Y mi parte lunar, ¿no? Mis emociones, mis sentimientos. Ese es el punto de la edad, ¿no? ¿Y cómo
Pues el cómo no te lo dice la astrología, porque es a través de experiencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense que mi punto de la edad toma contacto con Saturno. Pues normalmente viviré una experiencia que me haga tomar contacto con mi parte real, mi parte física. Yo a lo mejor me parto un dedito y esto simplemente esa experiencia me hace tomar conciencia de, ¡ay!, de mi realidad física, ¿no? Por eso es interesante el punto de la edad, ¿no? A veces cuando uno vive una experiencia intensa, yo miro el punto de la edad y digo, has tomado contacto con tu Urano, ¿no? Has vivido unos cambios muy intensos y tal y cual. Y entonces, ¿por qué? Porque Urano te hace vivir intensamente esa parte tuya, ¿no? Bueno, que me enrollo demasiado, perdón, Zulay. Gracias. Francisco, con ese punto de la edad, Otra cosa, ya va. Yo veo unos numeritos ahí. 17, 23, 29, 63, Ah, 69. sí, es verdad. Pues no lo sé, no me acuerdo ahora mismo, lo siento. Los numeritos que están, sí, ahora mismo no me acuerdo, no recuerdo qué. Porque es que hay muchas cosas, ¿no? En la carta natal, o sea, por ejemplo, esta es la carta causal, el Dharma, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Pero en Hilbert, esto ya lo que han añadido luego sus discípulos, ¿no? Pero Hilbert solo trabajaba con estas tres casas. Todo lo demás es añadido. Y normalmente lo que han añadido sus discípulos siempre hace referencia a las casas, porque lo básico es el punto central. En la figura de aspectos, la motivación, los planetas, los cinco aspectos, las cinco partes que he marcado yo, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, este del perfil, ¿no? Pues se ve qué planetas están en la parte de las cúspides de las casas o en los valles, muy gráfico, ¿no? Sí, yo les recomiendo que si quieren trabajar con esta astrología, se bajen este programa y empiecen a practicar, sobre todo si ya saben astrología. Ahí entonces no hacen progresiones, Sí, progresiones. eh, ¿no? Porque creo que hacen el sí, punto de la edad. creo que sí. Progresiones. eh, no, la otra que trabaja también son los tránsitos, ¿no? Los tránsitos. Y otra, pero sí, y bueno, trabaja más cosas, pero no es cuestión de meternos, ¿no? Los tránsitos. Y luego también, eh, eh, pero no, yo no lo he visto en el método Hilbert que trabaja con los siete rayos. La astrología esotérica la trabaja a través de los siete rayos, en fin, esto es muy largo, ¿no? Muy intenso, muchas cosas. Pero vamos, para usted, Zulay, que ya sabe mucho de astrología, tendríamos que ponernos desde otro punto de vista, ¿no? O desde más cosas, ¿no? Gracias, Francisco, una excelente charla. Gracias. Francisco, bueno, yo te voy a hacer un par de preguntas y aparte hay una en el chat. Veo que trabajas con el nodo lunar superior. ¿También trabaja la astrología de Huber con el inferior? Es esto. La casa nodal es el nodo sur. O sea, Ah, ok. el nodo sur es la carta, o sea, la carta nodal es la carta del nodo sur. Mm, Bueno, yo soy un poco bravo, ¿no? Hago sentencias que no son tampoco muy exactas. Si alguien escucha esto y es de Hilbert, pero básicamente sí, porque fíjense aquí en el radix, el nodo norte es este, el nodo sur estaría justo en el lado opuesto, claro. en la cola del dragón, que estaría en Piscis, ¿no? Vamos a ver, la carta nos da. En el medio cielo. Bueno, no es lo que les quería comentar yo, ¿no? A ver, pero en fin, como el nodo norte es lo que ha venido a hacer mi alma y a experimentar. Por ejemplo, aquí en esta casa, pues el nodo norte, hablando de casas, me dice que mi alma lo que quiere es estar en la casa 9, que es pues los viajes largos, el estudios superiores y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero mi bagaje viene del nodo sur, que es la cola del dragón, que estaría aquí en la casa, pues la opuesta, ¿no? Posiblemente porque yo haya estado trabajando en otras existencias, pues mucho en la parte, la parte próxima
la familia, los amigos, la educación que me dan. Y he venido esta vez, he venido no, a coger mi propia educación, ¿no? Mis estudios superiores. Sí, para mí este es el nodo norte. Pero vamos, el nodo sur es las casas nodales. Este. Ok, y la siguiente pregunta sería, cuando hablas del punto de la edad, bueno, mencionabas que se movía cada 6 años, y por lo que estaba viendo en la carta, no sé si estoy así viéndolo bien, pues si yo cuento, creo que la tienes en la casa 11, el ejemplo es la casa 11, entonces esta persona tendría 66 años. Sí, señor. Y a los 72 años me muero. No, 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 está. porque es cuando termina el nodo norte, ¿no? Sigue dando vueltas el nodo norte, ¿no? Entonces, perdón, el punto de la edad, ¿no? El Ah, punto ok. de la edad llega otra vez al ascendente a los 72 años y a partir de ahí, pues ya 72, 73, 74. Yo más o menos a los 76 años voy a tomar otra vez contacto con mi Saturno y mi Sol. Vamos a ver cómo me va, a ver si no tengo por ahí ninguna experiencia intensa, que la tendré posiblemente, pero ya a esa edad, ¿no? Ya lo veré desde otra manera. Claro. Y mira, tenemos aquí unas preguntas en el chat, nada más que sacar las mías primero. Aquí Mari dice, ¿cómo se escribe el nombre del programa? Y Magali le contesta, es Astronex, Astro y luego Nex, ¿es Aquí, sí. correcto? Aquí arriba a la izquierda lo ven, Astronex. Es gratis, ¿eh? Está bien para empezar y permite todo lo que es el cálculo y los dibujos. Hay otro programa que se puede, que es para el móvil, que tiene una ventaja, pero ese hay que pagarle, ¿no? Astro Mirror, pero ese tiene la ventaja de que, además de todo esto que hace que está muy bien, tiene que te saca automáticamente ya la figura de aspectos, ¿no? Este no saca la figura de aspectos, los tienes que hacer tú a mano. Ah, ok. Por ejemplo, aquí yo sé que esta figura de aspectos es un cometa, lo ven aquí, que es un cometa. Entonces, porque lo veo claramente, pero para eso tengo que ir quitando, bueno, en fin, hay que irlo pensando, ¿no? Entonces, fijarse siempre que hay que darle prioridad a las cuadrangulares. Muy Por bien, pues ejemplo, muchas gracias. sí, ya hemos terminado, ¿verdad? Sí, no, estamos en tiempo, pero si quieres hacer un último comentario, adelante. Esta carta natal, ¿no? Esta figura de aspectos. ¿Cuál piensan ustedes que es la motivación básica de esta persona? Es un cometa, es un cometa. Pero yo les voy a decir una cosita interesante, ¿no? Por ejemplo, la figura de aspectos, para que una persona se dé cuenta de esa motivación, porque esta persona, en cuanto enganche su cometa, pues le llevará en la dirección, en este caso, del Sol hacia Virgo, ¿no? En la casa 7. Eh, para que se active normalmente la figura de aspectos, tiene que tocarle el punto de la edad. O sea, si por ejemplo esta persona no hubiera tenido aquí a Saturno, esta persona no se hubiera dado cuenta, el punto de la edad hubiera pasado por aquí 6 años, 12 años, 18 y tal y cual, y hasta que no hubiera tomado contacto con su Marte, no se hubiera disparado el cometa, dentro de, Mm. de los procedimientos de la astrología psicológica de Huber, ¿eh? Bueno, es curioso, es una curiosidad, ¿no? Mira, Bueno, tenemos una pregunta en el chat que nos acaba de hacer eh, Fermín y dice, en esta escuela de astrología parece que se da importancia al dibujo que forman los aspectos. Parece que no utilizan mucho el análisis, sino las primeras impresiones. Y le preguntas, bueno, dice no, pero como pregunta, ¿no? sí, tiene razón, Fermín, efectivamente, ¿no? La primera parte que hace el sistema de la astrología psicológica de Huber no es fijarse en la figura de aspecto, sino observar esto. A ver si lo puedo ver un momento aquí mismo, ¿no? Bueno, con esta misma, por ejemplo, yo, lo que es este dibujito que ven ustedes aquí, lo primero que dice Huber es: ¿qué impresión recibo yo de este dibujo? ¿Qué me Mm. sugiere? ¿Qué me motiva? ¿Qué me activa? ¿No? Pues alguien dirá, pues yo qué sé, yo veo aquí un barco tumbado, o yo veo, bueno, pues a eso es a lo que hay que darle atención al principio.
no se lo he comentado, pero bueno, ahora que ya me están preguntando y está saliendo todo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, aquí habría que quitar esta. ¿Por qué? Porque la primera impresión que recibo yo de este dibujo activa mi subconsciente en alguna parte. Y hay que prestarle atención a eso, ¿no? Porque está aflorando algo, ¿no? Entonces, yo veo aquí un barco que va navegando o lo que sea, ¿no? O una vela o tal. ¿Y qué significa para mí un barco? En fin, ya eso es un poco entrar en el psicoanálisis, ¿no? Pero sí es verdad lo que dice Fermín. Fermín, perdón, lo que dice Fermín, ¿no? Que en esta astrología lo primero que se observa es este dibujo para que se impregne en mí y me diga algo. Lo utiliza poca gente, ¿eh? Porque, porque yo he Pero visto. esa es una interpretación del dueño de la carta. Sí, es el dueño de la carta. Bueno, también lo puede hacer la persona que quiera estudiar a esa persona, ¿no? ¿Qué es lo que ve en ese dibujo, ¿no? Hay dibujos muy característicos, ¿no? Pues por ejemplo, pues a todo el mundo nos parece un cometa, ¿no? Vale, pero alguien podría decir, no, esta persona, aquí hay un personajito que está bailando y está repartiendo caramelos, o no sé, lo que cada uno les ocurra, ¿no? Entonces, tanto el que lo interpreta como la persona a la cual le pertenece la carta, tienen que hacer ese esfuerzo imaginativo para que a ver qué les sale de dentro y de ahí empieza efectivamente. Lo que pasa es que Hilbert no da un método para hacer esto, porque no se puede dar, esto es intuitivo. Entonces no hay un libro que diga los dibujos de los aspectos, ¿no? No, habla de las figuras, pero no de los dibujos. Muy bien, muchas gracias, Fermín, por recordarlo. Bien, ya no tenemos más preguntas en el chat y ya estamos sobre el tiempo. Bueno, pues Y entonces me despido. Francisco, ¿me puedo despedir? claro que sí, adelante. Feliz regreso de la luz a todo el mundo. Muchas gracias. Qué bonita frase. Yo por mi Gracias. parte te quiero felicitar con ganas de estudiar esta astrología de Hubert, pero bueno, también creo que ya serían años, ¿no? Unos 3, 4 años, y aparte estudiar algo de psicología para que me compromete más. Te felicito mucho, Francisco, una muy bonita exposición y además muy clara, o sea, queda todo bien entendido. Y bueno, muy motivadora. Has vendido bien a Hoover, entonces, bueno, pues a lo mejor más adelante luego armas un curso aquí en la escuela o lo que sea, en el simposio, para aprender más. Es muy interesante, tienes cosas muy bellas. Yo por mi parte también, pues felicito a todos los que están presentes por su tiempo, por su esfuerzo. Les agradecemos mucho, que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y le vamos a pedir a Zulay, que es miembro del colegio del COIPCO, así como lo es Francisco, que despida la transmisión. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y felicidad. Un abrazo grande. Bien, pues muchas gracias. Los despedimos. Gracias nuevamente, Francisco. Gran exposición. Y que pasen buenas tardes o buenas noches. Está interesante. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Adiós. Muchas gracias, Francisco. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Adiós.